Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast. Y voy a decir podcast porque probablemente en el futuro, si estás escuchando este programa, después de la fecha de publicación, a lo mejor este programa lo estás escuchando en el canal original al que pertenece. Hoy día lo publico en Contracultura y voy a publicar una serie de podcasts relacionados a algunos de estos temas que ya les voy a explicar de qué se tratan, pero básicamente la idea es poder armar un nuevo canal donde pueda darle cobertura a otro tipo de cosas que nos van a ayudar a preservar nuestro modo de vida, nuestras costumbres y lo más parecido a cómo debe ser una vida humana normal. Para eso es necesario saber de curas, por ejemplo, naturales que nos pueden servir, de ciencia, algunas cosas importantes de ciencia, privacidad, por ejemplo, preparación, muy importante, uno de los temas principales de este nuevo canal también tienen que ver con técnicas, por ejemplo, para prepararse. Me imagino que muchos de ustedes han vivido en escenarios como terremotos, otros han estado en lugares donde se corta la energía durante más de 24 horas y saben lo que es. Hoy día tenemos todo este problema con la desobediencia civil a nivel masivo en muchas ciudades que se torna bastante peligroso, la delincuencia y tantas cosas más. Así que además vamos a hacer reviews de algunas tecnologías que nos permiten vivir fuera de la red normal de una ciudad, hablar un poco de energía solar, que es una excelente fuente de energía cuando uno vive alejado de los lugares. Hay muchos productos además que funcionan con energía solar y hay que conocerlos. Hay refrigeradores, hay duchas que incluso funcionan con baterías de litio y permiten tener agua caliente, litio y gas, por supuesto. Y hay una serie de tecnologías de las que mucha gente no conoce, pero que nos pueden permitir llevar una vida mucho más cómoda en lugares más alejados. Hay mucha gente que hoy día se está desplazando además desde las grandes ciudades hacia zonas más remotas. Y todo esto te podría servir de alguna manera, todos estos datos, esta información que he ido acumulando durante años y he ido probando muchas de estas tecnologías, te pueden servir para hacerte una idea más real de cómo pueden ser las cosas y tomar, por supuesto, mejores decisiones. Cosas en las que, por supuesto, no tengo ninguna expertise, porque igual de ustedes va a haber muchos temas donde yo, igual como lo hago aquí en el canal, voy aprendiendo. Bueno, voy a traer, por supuesto, a este programa algunos expertos en ciertos temas y vamos a hacer entrevistas, por supuesto, para tener invitados que nos puedan hablar de este tipo de productos que pueden tener. Así que es muy importante esto, es realmente una manera de hacer algo diferente, algo nuevo, oxigenarnos también con contenido nuevo, fresco, que nos permita a todos de alguna manera enfrentar mejor el futuro y preservar. La preservación es clave. Sabemos que las cosas se pueden poner mucho más complicadas antes de mejorar y para eso hay que estar preparado y no perder en ningún momento la fe de que podemos estar mejor. Mientras nos alejemos, por supuesto, de las fuentes de peligro y sepamos reconocer todo eso. Así que la verdad es que este proyecto se viene muy, muy interesante y hoy día, sin más vueltas, vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con cosas básicas, con alimentos. Los alimentos es algo que hoy día están en todas las noticias. Hemos visto cómo se está hablando de esta crisis de alimentos y es necesario estar preparado. ¿Qué podemos aprender hoy día en el programa? Bueno, vamos a aprender algunos elementos imprescindibles que tú puedes tener antes de que ocurra cualquier tipo de catástrofe natural o cualquier cosa que vaya a amenazar de alguna manera tus suministros de alimentos, porque no tiene por qué ser la falta de alimentos en sí, sino que puede ser alguna situación complicada que se puede producir en alguna ciudad, que por ejemplo, pueden saquear. A veces hemos visto los saqueos de los supermercados y tantas cosas más que pasan que a veces nos pueden dejar sin salir de nuestro hogar. Así que tu familia, por supuesto, y tú vas a necesitar alimentos, vas a necesitar agua y otro tipo de elementos de preparación que van a ser básicos absolutamente. Así que estos elementos de preparación básicamente son
todo tipo de suministros que puedes necesitar durante un escenario de supervivencia, como por ejemplo decíamos un corte de energía que puede ser muy largo. Vimos lo que pasó en Texas hace algún tiempo, incluso gente aquí en el mismo ponían los comentarios en el mismo canal y decían lo que estaban pasando y lo que significaba estar sin luz durante tantos días. Así que es importante almacenar artículos antes de que pueda pasar algo peor para estar preparado, por supuesto, para manejar la mayoría de las situaciones que se nos pueden presentar. Así que ya deberíamos tener, por ejemplo, varios suministros esenciales en nuestra despensa y en nuestras reservas. Estamos muchos trabajando en eso. Y si eres un principiante, por ejemplo, en todo este tema, hoy día vamos a detallar claramente 29 suministros básicos de supervivencia y artículos de preparación adicionales que te pueden servir para que además necesitas obtener antes de que ocurra un desastre. Bueno, la gente que debería tener mayor atención, poner mayor atención con esto, por ejemplo, es gente que vive en áreas que son propensas a desastres naturales, territorios, países que son propensos a desastres naturales, porque no solamente aquí estamos hablando de la actividad del hombre que puede poner en peligro, ¿cierto?, nuestra subsistencia o supervivencia, sino que también está la naturaleza en sí. Y es importante y claro tener en cuenta que necesitamos tener dinero. Este dinero nos va a servir y hay que reservar este dinero, hay que tener una base de ahorro, ¿cierto?, para poder comprar suministros, para tener estas reservas, acumular además estos suministros hasta que tengamos suficiente para varias semanas o incluso meses. Hay mucha gente que, bueno, yo conozco algunas personas que tienen incluso búnkers en algunas áreas bastante remotas y me han contado que tienen equipamientos que ustedes ni siquiera se imaginan, incluso para armas biológicas y cosas de ese tipo. Por supuesto, hay gente que tiene un poder adquisitivo que nosotros no tenemos y aquí nos vamos a centrar en cosas que podemos hacer todos. Lo primero es entender que necesitamos esta reserva de dinero para poder comprar estos suministros. Todo esto nos va a permitir estar listos para la mayoría de las cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor, como estos desastres naturales que pueden ocurrir cerca de o en el área donde estamos viviendo. Así que lo primero que tenemos que entender es que necesitamos, aparte de este dinero, necesitamos algo muy simple. Necesitamos mantas. Podemos usar, por ejemplo, estas mantas para calentarnos o para crear un refugio improvisado. Y también las mantas son buenas para el aislamiento. Por ejemplo, durante un corte de energía, donde necesitamos mantener calientes las habitaciones pequeñas, por ejemplo, del hogar. Así que las mantas, aunque hay que partir por las cosas simples, son de tremenda utilidad para este tipo de cosas. Otra cosa fundamental que puede usted anotar en su lista, si es que le recomiendo que tome notas. Después de las mantas está un kit, por ejemplo, de primeros auxilios. Todos sabemos lo importante que es tener un botiquín de primeros auxilios que tiene que incluir cosas básicas como, por ejemplo, toallitas antisépticas, vendajes también, gasas y, por supuesto, algunos medicamentos que puedan ser recetados a lo mejor para usted o para algún miembro de su familia. ¿Qué más es sumamente importante? Por ejemplo, tener algún tipo de literatura médica de primeros auxilios, súper importante. O por ejemplo, tomarse el tiempo de ver algunos videos que están en YouTube que son muy buenos, que hablan, por ejemplo, de técnicas de primeros auxilios para que podamos usar además el botiquín de manera correcta. Yo, por ejemplo, estoy haciendo todo este tipo de cosas. Muchas de las cosas que les estoy comentando hoy día son cosas que yo también estoy haciendo y probablemente las estemos haciendo de manera conjunta. Muy importante ver y tomar estas clases de alguna manera, aunque sea en línea o tener alguna literatura para esto. Y otra cosa que es fundamental, por ejemplo, tener antibióticos en el botiquín, cosas que son muy difíciles de conseguir en tiempos de crisis, cuando las cosas se ponen más complicadas. Así que si tienes antibióticos, bueno, guarda un par de antibióticos ahí en tu botiquín de primeros auxilios. Otra cosa básica y que se vende mucho y que todos probablemente cuando vivieron el terremoto en Chile se dieron cuenta de lo importante que era tener algo tan simple como una linterna, incluso en su automóvil. Yo siempre tengo una linterna grande, recargable, para tratar de evitar el uso de baterías, de pilas, ¿cierto?
y es clave tener una linterna, aunque parezca algo tan simple, y tener una bolsa de emergencia. Esa bolsa de emergencia podemos tenerla con una linterna, por ejemplo, baterías adicionales, si es que nuestra linterna es a batería. Todo esto nos va a permitir tener un kit en caso, por ejemplo, de que se corte la energía. Y otra opción también es, por ejemplo, instalar linternas solares en los alféizares, por ejemplo, de las ventanas de la casa para que permanezcan cargadas de forma gratuita. Hay muchas luces LED que venden hoy en día que tienen un pequeño panel solar arriba y nos permiten tener la casa igual relativamente iluminada en el exterior, lo que también proporciona una gran seguridad en caso de que haya un corte de luz. Así que son cosas muy importantes, básicas que podemos tener y que hoy día están al alcance prácticamente de todas las personas. Pero la clave aquí, por supuesto, como usted ya estará imaginando, son los alimentos. Alimentos que tienen que ser no perecederos, como productos enlatados, por ejemplo, y pasta seca, que es clave y es de una gran utilidad. Todo esto para que podamos alimentar, por supuesto, a nuestra familia, incluso sin electricidad durante una emergencia. Podemos priorizar los artículos que tengan, por ejemplo, fijarnos en las etiquetas y artículos que en general tengan una vida útil mucho más larga, para que no tengamos que estarnos preocupando después de que estos artículos se puedan echar a perder antes de que podamos usarlos. Así que es clave el tema de los alimentos no perecederos. Ese tema es fundamental. Y vamos a ver ahora, por ejemplo, una lista de algunos de los mejores alimentos que podemos tener en nuestro hogar para una emergencia. Entre ellos está el agua embotellada, por supuesto, que es clave. Muchos de ustedes habrán visto cómo están desplazando en estos momentos ayuda humanitaria. Algunos soldados rusos, se ven muchos esos videos circulando, ¿cierto? Para gente que estuvo bajo fuego en Ucrania. Y ven la cantidad de botellas de agua embotellada que llevan. Así que el agua embotellada es clave. Nunca pensamos a veces en lo importante que es y podremos tener también un filtro de agua, ¿cierto? Pero ese es otro tema. Pero es clave tener agua embotellada, lo puede hacer usted mismo. También no tiene por qué comprar agua, sino que puede usted mismo embotellar agua para usar posteriormente. La carne enlatada es otra cosa básica. Puede ser pollo, puede ser salmón, puede ser atún, puede ser pavo también enlatado. Y también el tema de las sopas enlatadas, que nos salvan de más de alguna ocasión. No hay nada como una sopa caliente, sobre todo en la noche o en una fría tarde o noche de invierno. También hay vegetales enlatados que pueden ser considerados y dentro de su despensa, dentro de esta lista de los mejores alimentos para una emergencia. Los cereales también son claves. Las frutas secas, la pasta seca, como les decían. Otra cosa que se usa mucho son las barras, tener estas barras de granola, que también tienen un alto poder calórico, así que nos pueden salvar de más de una y matar el hambre rápidamente. Hierbas y especias tener, es clave, muy importante. Multivitaminas, por ejemplo. Tener vitamina C. ¿Qué más tenemos aquí en nuestra lista básica de cosas que tenemos de los mejores alimentos? Por ejemplo, tener nueces. Es muy útil. Salsas, por ejemplo, para la pasta. Mantequilla de maní. Ustedes saben que en Estados Unidos la mantequilla de maní se considera prácticamente un elemento de supervivencia que hay que tener en la casa en caso de que haya algún problema, que no podamos salir por un tornado, que no podamos salir por una inundación, lo que sea. Muchas veces recomiendan las mismas autoridades tener mantequilla de maní como algo básico. Así que la mantequilla de maní, yo no soy un fan de la mantequilla de maní, pero creo que en situaciones como estas puede ser muy importante. Leche en polvo, azúcar, sal, pimienta, mezclas también de frutos secos nos pueden ayudar y también galletas integrales. Así que entre todas las cosas que pueden ser básicas que podríamos empezar a pensar hoy día en tener, está otra cosa que es clave y que son los mapas. Porque no siempre usted va a poder contar con su teléfono celular. Ya estamos acostumbrados a depender tanto de este tipo de cosas que el día que fallen o el día que se nos acabe la batería o perdamos nuestro teléfono o se rompa,
vamos a necesitar un mapa del área, 1 o 2 mapas del área donde estamos, por ejemplo, y lo vamos a necesitar en caso de que necesitemos salir, valga la redundancia, cuando haya alguna catástrofe o algún problema. Vamos a necesitar llegar a casa y podemos estar en un lugar muy lejano y a lo mejor vamos a necesitar rutas alternativas para poder hacer esto. Hay lugares donde tampoco hay señal, entonces es muy importante poder contar con esto. Esto no es menor. Hay muchos casos donde, por ejemplo, en el sur de Chile, en la Araucanía, hay gente que a veces tiene que usar rutas alternativas por los ataques terroristas que suceden y tiene que usar estas rutas alternativas. Y muchas veces tú llegas a estas rutas alternativas que son caminos de tierra. Muchos de ellos pueden ser peligrosos porque no sabes si va a haber un árbol y te va a aparecer un grupo de personas ahí. Pero muchas veces no hay señal. Entonces no podemos confiar a veces en tener el Waze para sacarnos de ahí, que nos marque el camino. Así que un mapa puede ser mucho más útil de lo que usted cree. No cuesta nada tener un mapa, por ejemplo, en el auto o en este bolso, un bolso de emergencia, y tener estos mapas ahí. Tenemos también algunas cosas que son básicas y claves, que son estas famosas herramientas multiusos, que podemos usar estas herramientas multipropósito que las venden prácticamente en cualquier lugar, y las podemos usar para todo tipo de cosas. Podemos abrir latas con ellas, podemos cortar cuerdas, por ejemplo, si tuviéramos que establecer algún tipo de refugio temporal. Son claves estas herramientas multiusos. Medicamentos también que no tengan receta, como por ejemplo medicamentos, estamos hablando de medicamentos de venta libre, como tratamientos contra la diarrea, por ejemplo, que pueden ser un salvavidas en una situación real de emergencia. Y tener en cuenta que si hay mujeres en casa, podemos además recordarles que planifiquen con anticipación, por ejemplo, sus necesidades femeninas mensuales y que además se abastezcan de lo que necesitan, como por ejemplo toallas sanitarias o tampones. Súper importante eso. Otra cosa que es clave es tener una radio que puede tener una batería, o estas radios que a lo mejor han visto ustedes que tienen una manivela y la puedes cargar, tiene como un propio dínamo es una especie de generador, y con esta manivela puedes utilizar esta radio y no necesitan baterías. Y con esta radio te puedes mantener, por supuesto, informado durante una emergencia. Yo personalmente viví el terremoto que hubo en Chile, este gran terremoto, del 27F, que se habló tanto. Y bueno, increíble lo que pasó después del terremoto. La gente se fue a los autos. ¿Por qué? Porque necesitaban prender la radio. Las casas no tenían luz. Muchas casas habían perdido el suministro eléctrico y la gente inmediatamente se fue a los autos. Todo el mundo quedó sin luz y empezaron, sobre todo en edificios, las operaciones de rescate de gente que había quedado atrapada. Se habían caído muebles. A mí me tocó ver muebles que se habían caído bloqueando los accesos a departamentos, por ejemplo. Y ahí nos tocó con otros vecinos poder sacar personas, sobre todo de tercera edad, y el agua también, porque muchas cañerías en el edificio donde yo estaba reventaron y muchos departamentos se comenzaron a inundar también. Así que suceden una serie de cosas, pero la gente se fue directamente a los automóviles porque querían escuchar radio. Y yo era el único que tenía luz, me acuerdo, en todo el edificio, porque yo tenía unos sistemas de batería, sistema de segunda batería en realidad que usan muchos automóviles, que uno puede instalar. Y en el fondo uno usa el alternador para cargar una batería adicional que tiene normalmente atrás del auto. Y esto va conectado a un inversor de voltaje y puedes, por supuesto, tener electricidad ahí como si estuvieras en tu casa por algún tiempo. Y si se te va a acabar la batería, bueno, echas a andar el motor del auto, arrancas el motor y puedes seguir con luz. Yo normalmente uso ese sistema en mis automóviles hace algún tiempo ya atrás, varios años. Y realmente hace una gran diferencia, sobre todo en una situación como esta, y la gente te empieza a mirar y dice, pero ¿cómo tiene electricidad, tiene todo? Bueno, son cosas que por eso estamos haciendo este programa. Otra cosa que es clave son los suministros de saneamiento.
Es importante entender que en una emergencia vamos a necesitar, por ejemplo, limpiadores, cosas para desinfectar, como por ejemplo cloro o lejía, como le dicen en otras partes, toallitas, estas famosas toallitas desinfectantes que están tan de moda ahora. Todo esto para evitar la propagación de enfermedades. Por ejemplo, el cloro nos puede servir para desinfectar el agua a un corto plazo. Esta es una técnica que es bastante usada, por ejemplo, cuando uno vive en un motorhome o en una casa rodante, cuando vive en un camper, muchas veces los estanques van acumulando material orgánico, por supuesto, porque va creciendo ahí en el agua y sobre todo cuando se dejan de usar por bastante tiempo y tienen los cambios de temperatura, etcétera. Entonces, muchas veces se utilizan un par de gotas de cloro, que hay que saber hacerlo, por supuesto. Es un poco, no es un procedimiento, hay que tener cuidado en realidad, simplemente, pero es necesario desinfectar cada cierto tiempo todo esto. Así que los suministros de saneamiento es algo que es fundamentalmente importante, así como también los artículos de aseo, porque hay que abastecerse de cosas básicas, como por ejemplo artículos de tocador, champú, jabón, pasta de dientes, papel higiénico. Son cosas básicas que tienen que estar ahí. Vamos a necesitar todo este tipo de artículos para poder mantener una higiene adecuada después de que ocurra cualquier tipo de desastre. Así que el papel higiénico, ustedes han visto que es una de las primeras cosas que se agota. Lo hemos visto en los supermercados y toda la crisis con el papel higiénico que hubo hace no mucho tiempo en Estados Unidos. Pero como les decía antes, hay algo que es clave, que es el agua. El agua la vamos a necesitar, por ejemplo, para beber, para poder limpiar, para poder cocinar y otras tareas. Así que prácticamente ustedes saben que el agua es vital y necesitamos reservar espacio para poder guardar el agua. El agua ocupa espacio y necesitamos contenedores más o menos grandes que los podemos, por ejemplo, guardar normalmente en lugares que sean frescos y también oscuros. Si tratamos, como les decía antes, el agua con cloro o lejía, vamos a tener que rotar esta agua, cambiarla cada 6 meses más o menos, porque si no, esta agua finalmente se va a echar a perder y va a ser un riesgo tener esa agua y beberla o utilizarla para cocinar, por ejemplo, y cosas por el estilo. Así que es importante tener en cuenta que si tratamos esta agua, vamos a tener que cambiarla cada 6 meses más o menos. En caso, por supuesto, de agua que sea embotellada, no nos podemos olvidar de ese problema, pero igual hay que guardarla idealmente en un lugar fresco y oscuro. Ahora, hay otra cosa que es absolutamente clave tenerla en cualquier hogar, porque los va a salvar de una gran cantidad de situaciones, y eso se los puedo asegurar, es tener un método de cocción alternativo. ¿Qué significa esto? Tener simplemente una cocinilla alternativa, que puede ser una estufa de camping, o una cocina, perdón, de camping, o puede ser estas cocinillas que se alimentan con un pequeño cartridge de propano, de gas, y podemos utilizarla fácilmente y nos va a salvar de muchísimas cosas. Esa es otra cosa clave, que uno, mientras tus vecinos están sin luz, hay muchas encimeras de estas cocinas que son eléctricas, no todas son a gas. Entonces, mientras muchos de tus vecinos se van a quedar sin luz, tú simplemente vas a sacar tu cocinilla, que son muy baratas, y vas a poder tener, tienes un par de, te recomiendo guardar por lo menos unos 6 de estos canisters, estos cartridges de gas propano, para tenerlos ahí en caso de emergencia. Realmente eso hace toda una diferencia, porque si tienes una encimera eléctrica no vas a poder cocinar de ninguna manera. Y si te quedas sin gas, bueno, va a ser lo mismo, en caso de que el gas sea de cañería, por supuesto. Así que realmente eso hace toda una diferencia, tener una de estas cocinas. Yo lo he experimentado muchísimas veces y wow, que cambia la vida. Y otra cosa que es clave poder tener son las baterías. Muchas baterías de diferentes tamaños. Todo esto para poder alimentar distintos dispositivos pequeños como linternas, radios y otro tipo de cosas. Y es una muy buena práctica cuando uno va al supermercado comprar un paquete, que siempre están además ahí al lado prácticamente del cajero. Y es una muy buena práctica comprar, siempre llevar de repente un paquete adicional
de pilas y guardarlos después en algún tipo de lugar fresco y que sea seco. Muchas personas tienen bebés y hay que considerarlos también dentro de todo este plan, por supuesto. Así que si tenemos un bebé en casa, por ejemplo, vamos a necesitar extra toallitas húmedas, pañales, leche en polvo, comida también para bebés y todo ese tipo de cosas que son claves. Y hay algo más que es muy interesante porque muchos hablan que es importante tener libros. Todo esto para que, por ejemplo, los adultos en casa puedan pasar el tiempo durante una emergencia, que puedan estar ocupados de alguna manera y tengan algún pasatiempo. Todo esto nos sirve también, nos podemos abastecer de estos libros de referencia en caso de que necesitemos encontrar algún tipo de información sobre habilidades de supervivencia o primeros auxilios, lo que sea. Tengan en cuenta que Google no va a estar siempre para este tipo de cosas y la electricidad es un tema que se puede ir en cualquier momento y una vez que perdamos nuestra capacidad de cargar nuestro teléfono, va a ser muy complicado poder acceder a información básica que estamos muy acostumbrados a acceder. Y este no va a ser el caso. Así que algunos libros es muy importante tener, libros de primeros auxilios también pueden ser, libros de supervivencia, etcétera, libros de plantas para poder reconocer plantas y otro tipo de cosas. Todo esto es clave. Y una de las cosas que prácticamente todo el mundo tiene en su casa, pero a veces se nos olvida acumular, son las velas. Podemos tener velas para dar luz. Para las velas, además, no solamente dan luz, sino que brindan calor. Y incluso hacen algunas estufas. Hay en YouTube algunas estufas que pueden ver ahí que están hechas con velas, calefactores que están hechos con velas. Así que es impresionante la cantidad de calor que puede dar una pequeña vela. Y en una situación de emergencia, esto puede marcar realmente la diferencia. Así que otra buena práctica, así como lo de las pilas, es comprar velas. De repente echar en nuestro carro de compras un par de velas más para guardarlas. Y es importante que las velas que compremos no tengan ningún tipo de perfume, porque los perfumes también atraen la atención. Puede ser atención no deseada en caso de que no queramos llamar la atención dentro de una situación particular. Así que siempre que se recomienda comprar velas, estas velas no tienen que tener perfume. Y hay que tener cuidado además con las velas en la casa, porque pueden ser además un peligro de incendio. Y eso ustedes lo saben, así que no podemos dejar estas velas tampoco desatendidas. Y especialmente poner mucho cuidado si tenemos niños también en la casa que pueden causar un grave peligro. Eso lo sabemos los padres. El dinero, el efectivo, es clave. Durante, por ejemplo, un corte de energía, vamos a necesitar efectivo. ¿Por qué? Porque ya los cajeros automáticos en ese momento ya no van a funcionar, van a estar sin energía y hay que tener por lo mismo siempre algo de efectivo de emergencia a mano para que podamos comprar más suministros esenciales en caso de necesitarlos de manera inmediata. Bueno, otra cosa que además es clave y hay que prestarle bastante atención es todo lo que tiene que ver con los suministros para ancianos en caso de que tengamos ancianos cerca. Familiares, por ejemplo, si estamos en una situación con familiares de edad avanzada, tenemos que abastecernos de algunos artículos que ellos van a necesitar, como por ejemplo los anteojos, si tienen recetas para usar anteojos, a lo mejor audífonos o andadores, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlas consideradas además, y por supuesto si es que utilizan algún tipo de medicamento recetado que toman a diario, vamos a tener que también tenerlos a mano. Ropa extra, ese es otro tema que tenemos que tener en cuenta y no podemos olvidar. Ustedes saben lo que es mojarse, por ejemplo, y tener un par de calcetines limpios, ¿cierto? Y poder cambiarnos en la situación. Eso es una diferencia completa. Y hay que abastecerse de ropa. Tener ropa, zapatos adicionales en caso de que mojemos o estropeemos nuestros zapatos. Y sobre todo si vivimos en un clima frío, hay que asegurarse de poder incluir ropa abrigada y frazadas, como dijimos al principio, que es una de las cosas más básicas. Otra cosa es el extintor de incendios, porque en caso, por ejemplo, de un incendio, sabemos que un extintor es imprescindible y tenemos que verificar además que este funcione correctamente y
guardarlo en un lugar que sea de fácil acceso. Podemos comprar uno o más según el tipo de fuego que podamos enfrentar. Por ejemplo, hay incendios que se producen simplemente por tener grasa en la cocina y son diferentes a un incendio químico, por ejemplo, o a un incendio de leña. Así que podemos investigar un poco y prepararse en consecuencia para todo esto. Ahora hay otra cosa genial que hay por ahí, que están estos extintores desechables también que venden en Home Depot, por ejemplo. Los podemos encontrar en diferentes tiendas como esas, también en tiendas de suministro que venden repuestos de automóviles, etcétera. Podemos encontrar también este tipo de cosas. Así que es muy importante poder comprar estos extintores que nunca están de más y que son pequeños, fáciles de guardar en algún lugar y no son muy caros. Pero ustedes han visto una escena que siempre se repite en las películas, por lo menos, y hemos visto, por ejemplo, la gente cuando no tiene luz y cosas de ese tipo, juegan muchas veces, y hemos visto cómo utilizan los juegos de carta. Y nunca está de más tener un par de juegos de juegos, por ejemplo, actividades como jugar cartas o estos juegos de mesa. Todo ese tipo de cosas pueden servir para divertirse un rato. Y créanme que es muy importante divertirse en ese tipo de escenarios. A veces cualquier cosa que nos aleje de un escenario de tanto problema, tanto conflicto y nos permita relajarnos un poco, va a ser de una tremenda ayuda. Todo ese tipo de cosas, todo lo que suma es bueno, en definitiva. La gasolina es clave porque si vamos a necesitar salir cuando haya una catástrofe, un problema, nos vamos a tener que asegurar de que nuestros vehículos tengan un tanque de gasolina lleno por lo menos y que tengamos gasolina adicional a mano. En caso de muchas personas que vivimos en lugares alejados de las ciudades, tenemos que tener gasolina. Y no solamente para echar a funcionar nuestra máquina de cortar pasto, sino también en caso de que necesitemos diésel adicional o gasolina para echar en nuestros automóviles. Así que es bueno tener un par de galones guardados con gasolina. Nos va a servir para muchísimas cosas, incluso para poder arrancar un generador. Hoy día están esos generadores insonorizados, o sea que no son insonorizados, pero tienen una emisión de decibeles mucho más bajo de los antiguos. Esta nueva tecnología se llama estos generadores inverter, que son realmente buenos y vienen incorporados con un inversor de voltaje, y normalmente algunos tienen inversores de onda pura, así que podemos disfrutar prácticamente la misma energía que tenemos en nuestra casa para poder conectar elementos, aparatos que son sensibles, como por ejemplo las computadoras, los teléfonos celulares y todo ese tipo de cosas. No se pueden conectar simplemente a cualquier tipo de inversor y necesitamos un inversor que proporcione una energía lo más estable posible y que sea lo más parecida a lo que tenemos en casa. Este tipo de generadores son increíblemente buenos y tienen un nivel de ruido que es mucho, mucho más bajo que los anteriores. Son muy pequeños, son portables, son fáciles de llevar y hacen una diferencia tremenda en una situación de crisis. Yo, por ejemplo, tengo uno de estos generadores y nunca me he arrepentido de comprarlo porque me ha salvado en muchísimas, muchísimas ocasiones. Incluso uno lo puede llevar, es portable, es muy pequeño, es liviano y uno lo puede llevar en el auto, en el vehículo, y nos va a permitir, no sé, llevarlo a un camping, a cualquier parte. Así que vamos a poder tener siempre 220 volts o 110 volts a mano cuando lo necesitemos. Así que por eso es clave tener gasolina también en la casa para poder alimentar no solamente nuestro automóvil, sino también un generador en caso de emergencia. Las máscaras faciales, como protección, por ejemplo, pueden servir como protección contra la contaminación de aire, enfermedades respiratorias también, es clave. Y también pueden ser útiles si, por ejemplo, necesitamos evacuar un área afectada donde haya humo o una lluvia de cenizas. Va a hacer una diferencia tremenda en ese momento tener un tipo de máscara facial que nos va a permitir de alguna manera desplazarnos en un lugar que sería prácticamente imposible hacerlo si no tuviéramos esta protección. Así que es muy importante siempre tener
un par de máscaras o mascarillas. Y otra cosa que a lo mejor ya estarán pensando ustedes por qué no la he nombrado, bueno, los fósforos. Son claves para encender un fuego, ni hablar, ¿cierto? Para poder cocinar los vamos a necesitar también. O para poder pedir ayuda si necesitamos hacer un fuego en caso. Así que es clave tener fósforos y guardarlos en un recipiente que sea impermeable para evitar que además se mojen. Los puede poner usted en un frasco, simplemente en un frasco cerrado, o en una de estas bolsas Ziploc, o en un Tupperware. En cualquiera de estas cosas pueden guardar varias cajas de fósforos. Va a ser una gran diferencia. Si tenemos mascotas, porque mucha gente tiene mascotas, vamos a tener que tener alimentos para ellas, vamos a tener que tener agua, una que otra golosina, juguetes, todo lo que utilizan las mascotas, que hoy día es bastante surtido. Y también debemos tener una correa y un collar a mano en caso de que necesite además salir. Así que hay que preocuparse de todos los aspectos, y uno de los claves es tener un banco de energía. Mucha gente, la mayoría de la gente no tiene un banco de energía en su casa completamente cargado. Esto sirve para cargar ciertos pequeños dispositivos electrónicos, y estos bancos de energía son básicamente estas baterías que ustedes cargan, ¿cierto?, por USB, y que pueden cargar varios dispositivos, y tienen 1 o 2 puertos USB donde pueden conectar un tablet, un teléfono, una cámara, etc. Y vamos a tener que pensar en que tener uno o varios, y ojalá lo más grandes posible, no que sean los de uso diario que tenemos normalmente en nuestro hogar, sino tener algo un poco más grande. Hoy día son bastante asequibles, incluso hay algunos que vienen con unos paneles solares integrados y se pueden cargar con la energía del sol, así que son sumamente útiles. Un banco de energía nos va a hacer completamente la diferencia, tener estas pequeñas baterías que tienen bastante capacidad para cargar varios, 1, 2, 3 teléfonos fácilmente, o una cámara, etcétera. Y otra cosa que podemos considerar, porque han ido bajando de precio también, es tener un cargador solar. Un cargador solar, por ejemplo, es una excelente alternativa en caso de que necesitemos mantener dispositivos cargados, por ejemplo, durante un corte de energía, que es lo que estamos hablando. Son además ecológicos y se pueden usar para cargar además estas baterías también. Así que vamos a poder cargar nuestras baterías con un cargador solar. Yo tengo, por ejemplo, un panel solar portable que creo que es de 90 watts y hace todo el trabajo que necesito cuando, por ejemplo, salgo afuera. Puedo cargar mis cámaras, puedo cargar, he hecho hasta podcast solamente con ese panel, y alimenta todo lo que necesito, y puedo cargar con este panel solar muchísimas cosas. Incluso lo puedo conectar a la batería del automóvil en caso de que me quede sin batería, o puedo usar la batería del automóvil para cargar algunas cosas dentro del mismo automóvil, pero dejo conectado el panel solar al automóvil. Así se va cargando la batería a medida que voy sacando, y me aseguro de siempre tener arranque. Así que eso les va a servir, y están bajando de precio. Han bajado bastante de precio estos paneles solares que son portables, quedan convertidos como un maletín y son sumamente útiles. Hay otros cargadores que son estas baterías de litio, que algunos equipos como Goal Zero, creo que se llama una marca, que es la más famosa, pero son muy muy caros. Pero han salido bastantes alternativas más, y son, en el fondo, es una batería. Es una batería que puedes cargar un notebook fácilmente, un laptop sin ningún problema. Puedes conectar, tiene muchos puertos USB, y también lo puedes cargar con un panel solar, de estos que les decía. Y la puedes cargar enchufándola también. Así que te quedas con una fuente de energía que te va a servir para alimentar cosas ya que son más grandes. Y la verdad es que son bastante caras, pero de a poco están bajando de precio y saliendo
algunas alternativas. Hay mucha gente que las utiliza hoy en día. Así que igual es una excelente alternativa. Otra cosa que no nos puede faltar son poder acceder a tener estas pastillas que las pueden comprar por internet, estas pastillas purificadoras de agua. Por ejemplo, si necesitamos obtener agua y la fuente de esta agua no es muy convincente, ¿cierto? Vemos que no nos da ninguna confianza tomarla. Bueno, vamos a necesitar las denominadas estas tabletas de purificación de agua, que lo que hacen, van a matar las bacterias y los virus para que el agua sea segura para poder beberla. Así que también podemos obtener algunas de estas unidades también de filtro de agua, si es posible, porque también hay algunos filtros de agua que son completamente portables. Hay algunas botellas incluso que pueden comprar ustedes y son realmente un filtro de agua portátil y las pueden llevar a prácticamente cualquier parte y son realmente eficientes. Así que es clave poder asegurarnos qué tipo de agua vamos a estar tomando. Y otra cosa que normalmente siempre ustedes han visto en un kit de emergencia, en un kit de preparación, es el silbato. El silbato que sirve para pedir ayuda. Si te pierdes, por ejemplo, quedas atrapado durante una emergencia, el silbato puede hacer absolutamente toda la diferencia entre que nos oigan y llamar la atención de quienes queremos que nos vengan a ayudar a rescatar. Así que bueno, esto es básicamente estos 28 elementos que necesitan ustedes, 29 suministros básicos que necesitan de supervivencia y artículos además de preparación adicionales que pueden obtener, por supuesto, antes de que ocurra algún tipo de desastre. Les voy a dejar el enlace para que vean van a poder encontrar también esta información por ustedes mismos en survival.news, que es un excelente sitio donde van a poder encontrar, y voy a basar bastantes programas en alguna información que he encontrado ahí en otros lugares. Es una muy buena fuente de información para este tipo de cosas. Bueno, este ha sido este podcast el día de hoy. Espero que esté pronto en el canal nuevo para que podamos seguir avanzando con estos interesantes temas. Díganme qué les parece la idea esta de hacer este canal que les contaba para que podamos avanzar en este tipo de cosas que son tan importantes y tan necesarias el día de hoy. No podemos seguir trabajando, seguir avanzando en nuestro trabajo si tampoco tocamos este tipo de temas. La verdad es que hay una tonelada de información que me gustaría compartir con ustedes al respecto y también traer gente especialista en algunas de estas áreas que nos puede apoyar con este trabajo para tener algunos conceptos básicos de todas estas cosas que son básicamente supervivencia, y tenemos que estar siempre preparados antes de que pueda ocurrir cualquier situación complicada. Así que bueno, como les decía, me gustaría saber sus comentarios, qué les parecen este tipo de temas, abrirnos a tocar este tipo de temas, crear este nuevo canal que les aseguro no va a tener ningún desperdicio. Y bueno, espero verlos pronto ahí. Ya les voy a avisar dónde pueden encontrar este nuevo canal. Lo voy a compartir por el muro del canal de Contracultura para que ustedes vean cómo pueden llegar a este canal, y voy a tratar de hacer unos 2 o 3 episodios de esto que después voy a cambiar a este canal nuevo. No está de más decirle que en estos momentos que estamos viviendo es clave que la gente ponga atención a este tipo de cosas que son simples, que son básicas y que nos pueden ayudar a salvar una situación complicada. Así que comparte este video con las personas que consideres necesario hacerlo. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.